Buenos días. Buenos días a todos los participantes. Muy buenos días, Susana. Buenos días, Jessica. Solamente para confirmar si todo se escucha bien, Susana. Sí, buenos días, se escucha bien. Perfecto. Muy buenos días a todos los que nos están acompañando. De verdad que PwC Academy, de verdad que nos pone muy contentos de estar una vez más haciendo estos tipos de actividades con el ánimo de compartir un poco nuestras experiencias en este tema tan relevante en nuestra región, cada vez con más requerimientos, cada vez con más regulaciones, cada vez con más presiones de organismos internacionales y organismos locales con el objetivo de ser más transparente con la información y también cumpliendo con todos estos elementos de cumplimiento, con este riesgo que se ha vuelto tan importante en nuestros países. Y la idea es compartir un poco toda la experiencia que hemos tenido durante todos estos años que hemos estado trabajando y apoyando a nuestros clientes, reuniones con el regulador. Así que el día de hoy, en la siguiente filmina, nos estará acompañando Susana Pino, que es nuestra directora de auditoría, de sistemas, de riesgos, auditoría de riesgo. Está ubicada en Panamá y mi persona, Manuel Pérez Brose, socio de Panamá y que también apoyamos en todo lo que es la región de Interamérica, que es Centroamérica, Dominicana y Panamá. Así que le damos realmente la bienvenida a todos por estar acá con nosotros. Estaremos una hora donde estaremos compartiendo sus experiencias, estaremos a través de la opción de preguntas y respuestas, pueden estar haciendo algunos comentarios, preguntas y a medida que vamos desarrollando el tema estaremos muy pendientes para poder ir respondiéndolo a medida que vamos avanzando en la presentación o al final de la sesión también estaremos dándole alguna respuesta. Y lo que no podemos, no se preocupen, que le estaremos también respondiendo posteriormente. Así que le damos la bienvenida a todos nuevamente. Creo que como de manera contenido lo que queremos abarcar el día de hoy es tratar de que tengamos un entendimiento un poquito más del riesgo de blanqueo de capitales, lavado de activos. De seguro muchos de ustedes ya conocen algo del tema, otros quieren conocer un poquito más, así que estaremos haciendo este entendimiento, hablaremos un poco de esas fallas comunes, potenciales respuestas, los elementos claves del cumplimiento de la gestión de AML y cómo han venido estas tendencias de transformación digital en esta área que se ha vuelto también muchas veces cada vez requieren mayor trabajo, mayor detalle en hacer las revisiones y el monitoreo y cómo se ha ido también en esta era digital, cómo se han venido transformando las áreas, los departamentos con el objetivo de monitorear y tener una mejor gestión de AML. Creo que de esta manera cubriremos con estos cuatro temas esta hora que estaremos compartiendo con ustedes. Así que entrando ya un poco de lleno, arrancamos con el concepto básico en la siguiente filmina y al final, ¿qué entendemos por blanqueo de capitales? Este concepto que también se le conoce o como se empezó a conocer en lavado de dinero, creo que en cada uno de nuestros países cada vez le agregan más concepto en esta definición y todo lo que cubre, pero de una manera muy sencilla, yo creo que es tratar de convertir el dinero de una manera ilícita, cómo podernos, como le llaman, un dinero limpio, tratando de meter este dinero en el sistema financiero, que es uno de los lugares donde obviamente se logra, se lava el dinero o se pone el dinero limpio para poder que se vea que es lícito. Pero no solamente las instituciones financieras, obviamente la idea es que entra a un sistema también no financiero. La idea es que se trate de disimular para poder que estos fondos que tienen las personas que hacen actividades ilícitas puedan mostrar hacia el público, hacia el mercado, que son dinero de actividades lícitas. Entonces, la realidad es que es todo un proceso de cómo crear todo ese proceso a través de diferentes tipos de actividades, de industrias, estructuras cada vez más complejas para poder disimular y presentar que el dinero es lícito. Entonces cada vez nos enfrentamos a nuevas ideas, a nuevas formas de lograr lavar estos dineros de activos. Entonces realmente cada vez más hay más regulaciones. Las instituciones financieras, que es uno de donde se les dio hace muchos años cada vez más énfasis a este proceso, han venido haciendo un trabajo interesante en mejorar. El sistema financiero ha venido fortaleciendo sus actividades, pero
los entes supervisores, llámese la superintendencia, la UAS, la GAFI, de manera local o en cada uno de sus países tendrán quizás algún número muy parecido, han empezado también a presionar las actividades no financieras. Y en la siguiente filmina podemos ver un poco cómo las actividades y profesiones no financieras cada vez están siendo también más monitoreadas en diferentes análisis y fuentes como la Gafilat explican el alcance que están teniendo esto en nuestras diferentes regiones y en el pasado quizás un contador independiente no estaba o pensábamos que no estaban dentro de nuestro alcance y esto ha venido evolucionando y ahora los contadores, pues, en el caso de Panamá, de una ley reciente, somos parte también de estar en ese proceso de monitoreo y seguimiento cuando nos vamos a asociar a un cliente. Entonces, como verán, cada vez más hay mayor presión, también atacando las actividades no financieras, los agentes inmobiliarios. Ustedes saben, muchas veces, quizás en nuestros países, podían haber llegado personas con un maletín lleno de efectivo a comprar un apartamento, a comprar algún tipo de inmueble. Y muchas veces sin siquiera la gente solamente por el tema de vender, porque su actividad realmente es lícita. Yo digo, yo estoy vendiendo un bien, pero cuando recibes el dinero de repente vienen con un maletín lleno de efectivo y también se prestaban. De manera indirecta, muchas veces hasta por falta de conocimiento, lo que se veía era más que todo el negocio. Y muchas de todas estas actividades profesionales, no financieras, llamémosle así, participaban en actividades, pero ellos decían, no es mi responsabilidad saber de dónde vienen los fondos. Y cada vez más hay presión de que ellos tienen que hacerlo. Y con las leyes de nuestros países, las actividades no financieras son las que realmente están presionando más para que puedan tener controles, que puedan tener monitoreo de conocer a su cliente. Y eso lo vamos a ver más adelante con otros conceptos. Pero por lo menos como ustedes podrán ver aquí, es hasta dónde está llegando el alcance. Notarios, estamos hablando de abogados, casinos y otras actividades que están dentro del proceso y que las leyes ya le están alcanzando para poder que también generen algún tipo de control y que también bueno, de parte del profesional se pueda cuidar un poquito más, pero le está generando también un costo importante a las profesiones y a estos tipos de actividades a generar algún tipo de proceso y no estar aceptando algún tipo de dinero. Y ahí que a la vez puede haber otras actividades, pero de seguro esos son algunos de los que han hecho los estudios que debemos estar muy presentes a dónde están llegando los alcances. Pero como yo les comentaba, cada vez más lo que uno va conociendo en el pasado o algunos métodos tradicionales que se prestan para estos tipos de elementos de riesgo también va evolucionando. También va evolucionando. Cada vez surgen nuevos negocios que los reguladores cada vez más prestan atención a estos tipos de actividades. Está empezando a surgir las actividades de fintech, que sencillamente es entidades que utiliza la tecnología y une la parte financiera para generar algún tipo de manejar pagos, fondos, recibir dinero para hacer realizando el pago. Entonces cada vez hay más fintech en la región y eso genera que se pueda prestar para el blanqueo de capitales. En el caso de Panamá tenemos algún tipo de beneficios de estar creando fintech por un tema también económico, pero la regulación le está llegando, qué hacen a nivel de cumplimiento para asegurarse de los fondos. Entonces, como verán, cada vez también surgen nuevas actividades, pero también el regulador está muy pendiente de esto. Otras de las actividades que ha generado algún tipo de mayor alcance de parte de los reguladores es el tema de criptomonedas. Cada vez criptomonedas y actividades digitales se hacen quizás más famosas, cada vez hay más actividades, la gente quiere invertir, pero también las actividades ilícitas, las personas que se dedican a buscar la manera de poder lavar el dinero y transformarlo lícito, utilizan estos tipos de elementos. Entonces están utilizando mucho el tema de criptomonedas. También se ve un continuo tema de trata de personas, movimiento de migrantes, secuestros. Los migrantes se están moviendo mucho entre nuestras regiones y todo esto le saca provecho el crimen organizado. Aprovechan para poder generar algún tipo de movimiento de su dinero, su exceso de efectivo que tienen, para poder generar todas estas actividades y utilizar estas actividades para su provecho. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Mayor uso de los canales no tradicionales, pero hay que generar mucho monitoreo. Y algún tema que es un último aquí, el tema del riesgo de evasión fiscal.
que también se considera, en muchos de nuestros países se considera elemento de blanqueo de capitales. Yo me acuerdo cuando en Panamá esa ley se aprobó hace algunos 4 o 5 años atrás, fue todo un tema. Fue todo un tema porque decían, oye, si no pago los impuestos por desconocimiento, se va a considerar blanqueo de capitales. O sea, temas como estos fueron considerados y se está introduciendo el tema de evasión fiscal como blanqueo de capitales porque se saca un provecho. Entonces, como verán, las regulaciones se están moviendo, hay nuevos negocios y no escapan de este riesgo. ¿Y qué hacemos nosotros para dar cumplimiento? Entonces, tenemos que empezar a ampliar un poco más todas las actividades que estamos viendo, de seguro las actividades financieras, las instituciones no financieras que tienen algún tipo de transacciones con estos nuevos tipos de negocios, genera un riesgo emergente que va a salir. Así que nos toca conocer mucho a nuestros clientes, nos toca mucho hacer algún otro tipo de actividades porque el monitoreo cada vez es más complejo, cada vez el seguimiento por parte de los operadores, ahí genera mucha más presión a nuestros países. Y obviamente tenemos países en nuestra región que están en listas grises, en listas negras, con el mismo tema por el tema de blanqueo de capitales, por evasiones fiscales, que al final todo entra dentro de esta gestión que debemos ver. Entonces, siguiente a la fiesta de Filmina, yo creo que como manera de compartir un poco esa vista o esos aspectos que nuestros reguladores están viendo, las superintendencias de sujetos obligados no financieros, porque nos vamos a concentrar un poco en los no financieros, porque nos hemos dado cuenta que aquí es donde la GAFI y las organizaciones internacionales le están dando cada vez más presión a los diferentes países y a las regulaciones. Tenemos algunos 6 elementos donde ellos consideran que hay un mayor riesgo o elementos que debemos estar muy pendientes de este proceso. Y uno de ellos es la debida diligencia de los clientes. O sea, conocer a nuestro cliente cada vez se vuelve más fundamental. ¿Cuál es el riesgo? No estamos haciendo esa gestión. Nuestras actividades, cuando hacemos relaciones con un tipo de cliente, no hacemos el proceso de conocer al cliente, revisarlo en una lista quizás de worksheet donde podamos identificar algún tipo de situación. No hay esa debida diligencia en conocer a nuestro cliente. Entonces, ¿por qué? Porque muchos de las entidades no financieras me dicen, bueno, es que yo no tengo ni siquiera una estructura para poder apoyarme con esto y ahora me tengo esta regulación, me genera más costos operativos, más gastos operativos. Claro, claro que es un reto. Pero es esa presión que tenemos como desde el país entero, ¿no? De cómo hacer de que podamos cumplir, porque esa actividad donde se maneja se presta mucho para el manejo de volumen de efectivo o por otro elemento para poder disfrazar este tipo de actividades. Entonces, realmente tenemos un riesgo muy importante ahí y que nos toca también hacerlo. Actualización de registros y documentación. Bueno, cada vez más cuando dice, bueno, yo hice mi gestión y ya 2, 3 años y no vuelvo a ver a mi cliente o 2, 3 años no le vuelvo a pedir información financiera. Entonces, vemos mucha información de los clientes desactualizada. Entonces, el regulador presiona de que se haga una actividad, de conocerlo, de buscar información actualizada todos los años, como mínimo, para poder actualizar la información y ver cómo se ha ido comportando el cliente. El proceso de pandemia también ha tenido un impacto muy importante. Los negocios han ido cambiando y evolucionando. Entonces, ¿qué le ha pasado a mis clientes? ¿Cómo se ha venido esto? ¿Qué le he pedido? Entonces, también tenemos un reto de actualización de nuestros clientes. Personas expuestas políticamente. Wow, seguro ustedes tienen estos PEM muy identificados o tratan de tenerlo muy presente. En nuestra región, que de manera muy triste hay mucha corrupción, tenemos que estar muy pendientes cuando esa persona deja empieza a trabajar en empresas públicas. Entonces se ha identificado mucho riesgo, pero por el tema de la corrupción. Cómo disfrazan ese dinero con concepto de donaciones o coimas. Entonces, ¿cómo manejamos esto? ¿Cómo podemos identificar esto? Entonces hay cada vez mucho más presión y de seguro los temas políticos siempre va a tener muy relevante eso en nuestra región. Lamentablemente, pero es un tema que los reguladores están muy pendientes. A raíz de todos estos elementos, cada vez más los reguladores están solicitando que se haga una evaluación independiente. Internamente uno dirá, no, yo uso mi propio equipo para poder asegurarme que yo tenga todos los elementos para cumplir con mi buen gobierno corporativo, mi junta directiva, identificar situaciones, pero ya no es suficiente, no es suficiente con el equipo interno. Ahora los reguladores nos están pidiendo, bueno, tiene que haber una evaluación independiente, tiene que haber un tercero que certifique que tú estás cumpliendo con todo. Nuevamente, le sigue generando más presión a la administración, a la eficiencia, a los costos,
pero es la presión que tenemos para poder identificar que las entidades estén cumpliendo para asegurarse que no se preste su negocio para estos tipos de actividades. Entonces, nuevamente, otro tipo de presión más a las administraciones. Política de conocimientos empleados, obligaciones de capacitar. No es suficiente conocer a nuestros clientes, también es necesario conocer a nuestros empleados. ¿Qué hacen nuestros empleados? Hemos tenido experiencias muy recientes de estos tipos de actividades y por no estar pendientes qué hacen los colaboradores de las empresas, no lo identificamos oportunamente. Y uno de repente se entera y comienza a decir, oye, por el perfil del colaborador que tengo empezó a viajar, de repente trae un carro, de repente trae otro. Y siempre tiene una excusa, ¿no? No, es que este carro es de mi esposa, es que este me lo prestó mi primo, no, es que me gané un premio y voy de viaje. Entonces comienzan a salir algunas alertas, pero si no tenemos un equipo hasta de recursos humanos involucrado en conocer a nuestros colaboradores, ¿cómo podemos identificar estos tipos de situaciones? Entonces, porque es un riesgo para la empresa tener un colaborador que hace algún tipo de estos tipos de actividades. Y eso nos genera que la empresa tiene que tener un programa de capacitación. O sea, no podemos pensar que capacitación una vez cada 3 años o no es necesario hacerlo. No, ya estamos obligados y muchos de nuestros reguladores nos exigen cuál es el plan de capacitación enfocado a estos elementos de AML. Entonces, nuevamente, otro tipo de actividad que genera algún tipo de presión, pero que se vuelve muy necesario tenerlo para poder enfrentar esta situación. Y esto nos lleva como administración a generar todos estos tipos de controles alrededor de muchas de estas actividades, desde la creación de un cliente, su debida diligencia, cómo vamos a actualizar, qué hacemos de manera diferente con los PEP, voy a tener que traer un consultor que nos apoye a organización independiente, cómo logro tener todos el programa de capacitación y así sucesivamente. Y ahora Susana se va a ampliar un poco más con todos los elementos clave, pero de manera general yo les puedo compartir algunos elementos que en reuniones con reguladores locales e internacionales que hemos podido participar, cómo ven a muchos de nuestros países. En Panamá, ustedes conocen muy bien la presión que tiene Panamá por tener un centro bancario panameño, unas actividades, algunas actividades que están muy bien vistas. Y en algunas sesiones que hemos estado con algunos inspectores en Nueva York, Argentina, y comienzan a plantear toda la necesidad a nivel fiscal del seguimiento. Al final ellos quieren ver que hagan buenos controles como país, que haya una certeza del castigo, que si se identifica una persona que esté incumpliendo en algo tema de blanqueo de capitales, que se investigue, que se maneje y que haya un resultado, que haya una condena. Entonces, realmente cuando uno ve el planteamiento por parte de estos reguladores internacionales, ellos no dicen, nadie escapa, ni Estados Unidos escapa de blanqueo de capitales. Muchos dirán, oye, pero si ellos son los número uno. Pues. Es cierto, puede ser que ellos tengan un alcance mucho mayor, pero cuando te agarran, te agarran. Hay una certeza del castigo. Entonces, al final lo que buscan los reguladores es, hay que tener controles como país, como entidad de seguimiento y certeza del castigo. Si esa combinación no se da, ténganlo por seguro que continuaremos la presión a nuestros países en estos temas. Así que tenemos un reto muy grande como países, como región, para poder tener una vista diferente de manera internacional. Pero creo que se han dado los pasos en muchos de nuestros países con algunas regulaciones que nos ayudan a tratar de encaminarnos. Pero todavía sigue siendo mucho reto, Susana, así que no me quiero extender para que podamos seguir con el tema, pero creo que es un poco el mensaje a nivel de lo que hemos visto en el mercado. Gracias, Manuel. Bueno, vamos a continuar con este punto que tiene que ver con las fallas comunes, ¿no? Y potenciales respuestas que le podrían estar dando a toda esta gestión y todos estos elementos que componen el programa de cumplimiento. Entonces, veamos aquí y vamos a repasar de manera general algunas de las fallas que nosotros hemos observado en nuestros clientes y compañías. Y una de ellas empezamos por lo que es la estructura y gobierno de cumplimiento. Cuando nosotros hablamos de la estructura de cumplimiento, muchas veces dice, bueno, ¿cuántas personas tienen que estar en el área de cumplimiento? ¿Cuántas personas tengo que tener? 5 personas, 6 personas, 2 personas. Y quizás esto es algo que inquieta y la falla principalmente está en dimensionar cuáles son las necesidades, cuáles son los procesos que tengo para poder identificar esa necesidad de estructura. Definitivamente la estructura
tiene que estar involucradas personas que estén dedicadas con esta función para poder entonces velar por ese seguimiento, ese monitoreo de transacciones. Sin embargo, la estructura hay que verse un poco más amplia, no solamente del área de cumplimiento, sino la estructura de la línea comercial, de las áreas de riesgo, de las áreas de auditoría interna, que son al final parte, digamos, importante en todo lo que es el programa de cumplimiento, porque una forma de ver es que toda la responsabilidad puede ser del área de cumplimiento, pero realmente no es del área de cumplimiento la responsabilidad. Hay una puerta abierta, digamos, que entran cualquier cliente que el área comercial esté tratando, digamos, de buscar y lograr sus metas. Esa puerta está abierta, entonces depende de esa primera puerta o de esa primera línea el poder entonces continuar con una relación con un cliente o no. Sin embargo, bueno, hay elementos de estructura y de gobierno corporativo. Cuando hablamos del gobierno corporativo, en este punto hablamos de establecer las políticas, procedimientos, establecer el apetito de riesgo, por ejemplo, también de cuál es mi apetito para poder establecer esos controles que luego yo voy a saber si no acepto, por ejemplo, PEPs en mi compañía, no acepto algún tipo de estructura jurídica que pueda ser de riesgo. Entonces, esos elementos, digamos, que nos van a dar la decisión o a la primera línea de la organización, que es el área comercial, que es por donde tienen los clientes la primera entrada. Entonces, es allí donde se tienen que establecer esas políticas. Y un punto muy importante dentro del gobierno corporativo también es los valores éticos, porque todo esto basta con tener políticas, procedimientos, pero al final la gente son los que están componiendo toda nuestra estructura de cumplimiento, desde la primera línea, segunda línea, tercera línea y hasta incluimos a los proveedores de aseguramiento, ¿no? Entonces, valores éticos es un punto clave dentro del gobierno corporativo que se tiene que elevar. El otro elemento que tenemos, bueno, identificación del beneficiario final. A veces muy sencillo, si vamos a vamos a venderle a Manuel un vehículo o un apartamento, es muy fácil porque directamente sabemos a quién le vamos a buscar toda la información. Sin embargo, en las estructuras jurídicas podrían ser muy complejas y eso hace que sea más complejo y que se requiera más tiempo, más conocimiento de análisis para poder saber si ese cliente es realmente un cliente que nos conviene en la compañía o que no nos conviene. Esa estructura, hay mucho material que el GAFI proporciona y son unas guías que nos permiten identificar, ya sean, le voy a vender a un fideicomiso, le voy a vender a un fideicomiso que tiene otro fideicomiso y que además tiene una composición distribuida entre 5 compañías más, ¿no? Entonces, determinar ese beneficiario final es un punto súper complejo que a veces se hace, digamos, muy laborioso. Entonces, en algunas organizaciones deciden, no voy a tener clientes con estructuras complejas. Así que esa podría ser un apetito de riesgo. Sin embargo, en el mercado en que estamos y en toda la situación económica, pues esto no debería ser, digamos, una limitación, sino más bien tener el conocimiento para poder abordar y poder declinar aquellos casos que realmente nosotros consideremos que sea sospechoso. Otro de los elementos es verificar la información de los clientes. Verificar la información de los clientes, tener las fuentes para poder verificar esa información es una falla que hemos visto porque ¿dónde está ubicado el cliente? Ah, bueno, el cliente declara que a lo mejor está ubicado en Guatemala, pero resulta que no está en Guatemala, que está en otro país. Entonces, esa verificación, no solamente ver lo que el cliente nos proporciona, sino también ver cuáles serían esos elementos que nosotros debemos de considerar para verificar esa información que sea veraz. La veracidad es un punto clave y que generalmente tiende a fallar porque posiblemente la fuente o el conocimiento para hacerlo no se tiene. Identificar el nivel también de riesgo del cliente, porque si tenemos un volumen muy grande de clientes, el establecer toda una gestión y dedicarle el mismo esfuerzo a todo el mundo no está bien, ¿no? A todas las organizaciones no está bien. Hay organizaciones que posiblemente
por el tipo de operación que están haciendo o por el tipo de negocio que tienen, simplemente no tienen un nivel de riesgo alto. Entonces, este tipo, digamos, de elementos también hay que considerarlo y establecer una evaluación de riesgo del cliente en donde sabemos que hay 4 aspectos que nos sugiere Gafi. Allí tenemos lo que es los canales de distribución, los canales, digamos, los clientes, las geografías donde está ubicado esos clientes y los productos a los cuales, digamos, tengo dentro de mi organización. Y cada uno de esos 4 elementos, digamos, me va a conformar qué producto es el que yo le estoy ofreciendo a mi cliente para ver cuál es el que tiene más riesgo. Unos tienen más riesgo que otros, pero adicional a esos 4 elementos, también hay que entender el riesgo inherente, digamos, de ciertas operaciones y entender el negocio del cliente. Entonces, cuando hablamos del riesgo del cliente, es importante siempre conocer qué es lo que hace nuestro cliente, por qué tiene una estructura compleja, por ejemplo, entender cuál es la razón de esas estructuras, entender la razón de por qué está ubicado en Nicaragua o por qué está ubicado en República Dominicana, por qué los clientes, aunque esté ubicado, por decir, en Panamá, resulta que donde va a haber más volumen de clientes o sus clientes están en otro país. Entonces, ese tipo de análisis son los elementos que nos debemos de considerar para lo que es la evaluación del riesgo de los clientes. En la creación del cliente, pues también hay algunas fallas, porque a veces se crean los clientes sin la información suficiente en los sistemas de información de la compañía. Entonces eso nos va a dificultar hacer cualquier seguimiento y cualquier evaluación del cliente. El mantenimiento de la información de los clientes resulta también un reto porque dependiendo del nivel de riesgo, pues tenemos que actualizar la información de los clientes, pero muchas veces los clientes no proporcionan la información. Entonces, ese mantenimiento de los clientes, y si es un volumen muy grande, también resulta un poco cuesta arriba. Así que esto es uno de los elementos que también hemos visto que es una falla. Sin embargo, establecer por lo menos en este caso controles que permitan actualizar información incluso de fuentes públicas. Ahí puede haber algunas vías para ello. Y también automatización de la información, de la solicitud de la información a los clientes es también un mecanismo para poder apalear o reducir este riesgo de no mantener o no actualizar la información de los clientes. La recolección de los datos, muchas veces tenemos datos en el sistema principal que tenemos en la compañía, tenemos también datos en una planilla, tenemos datos en un formulario o en una plantilla, tenemos información del cliente en donde evaluamos el cliente, eso es puede ser otra fuente. Entonces podemos tener esa información dispersa. Entonces, recoger toda esa información y poder analizarla también es importante que consideremos los controles requeridos para eso. Verificar la calidad de la información. Esto es recurrente, lo que, digamos, en la experiencia que hemos tenido cuando uno solicita información para hacer alguna validación vamos a ver los clientes, vamos a ver su nivel de riesgo. A veces nos han proporcionado información 1, 2, 3 y hasta 4 veces y resulta que esa información no es la correcta. Entonces, verificar esa calidad de la información es una actividad y debe ser un control definido en cada uno de los puntos de cumplimiento, tanto en el tema de clientes, evaluación del riesgo, en todo lo que tiene que ver, digamos, con las actualizaciones, el monitoreo. Si se levantan alertas, pues tengo que tener, digamos, cuál es la totalidad de esas alertas que se levantaron para poder entonces saber cuáles son las que se están descartando, cuáles no. Entonces, la calidad de la información es un punto clave para poder hacer una gestión de cumplimiento correcta. Análisis, digamos, de los casos. Muchas veces también se levanta una alerta y el análisis de los casos nos lleva, digamos, a concluir que simplemente es un falso positivo. Entonces, pero es un falso positivo, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo estoy considerando como un falso positivo? ¿O por qué se levantó esa alerta si es un falso positivo? Entonces hay que analizar esos casos para poder alinear, calibrar las herramientas que tenemos para que levantan las alertas de forma que reduzcamos esos esfuerzos de análisis y simplemente ir a lo de mayor riesgo. Documentar cómo se desestiman esas alertas, entonces también
simplemente a veces se coloca, se confirmó con el cliente que esta transacción es válida. Ah, bueno, pero eso no es suficiente como para uno tener un tracking de qué es lo que realmente se analizó para poder desestimar esa alerta. Así que es importante establecer formatos, guías para poder entonces desestimar esas alertas y que todo el mundo tenga, digamos, como el mismo protocolo o procedimiento y no que dependiendo del oficial o de la persona que está analizando las alertas, entonces va a tener más o menos documentación. Deben existir como elementos mínimos para eso. Y el reporte a los reguladores, que también en ocasiones puede ser que esos reportes a los reguladores son ya sean no oportunos o ya sea que tienen información y ahí lo unimos con el tema de la calidad de la información y puede ser que esos reportes no tengan la calidad suficiente. Así que aquí tenemos fallas y algunas posibles ideas para ir solventando estas situaciones. Como mencionábamos, un punto complejo ha sido la identificación del beneficiario final dentro de todo lo que es la gestión de cumplimiento. Entonces, un estudio que hizo la OCDE con el BID estuvo revisando con temas de cumplimiento en cuanto a lo que era la identificación del beneficiario final, tanto en entidades financieras como en entidades no financieras. Allí se puede observar, y en la gráfica lo podemos ver, que en la primera gráfica que tenemos a nuestra mano izquierda, vemos que las entidades legales o las entidades no financieras, digamos, tienen una mayor cantidad de necesita mejoras. ¿Por qué? Porque no se tienen regulaciones y en este caso nos referimos a las estructuras, regulaciones que tienen establecidos estos países, en donde este estudio se hizo en más de 70 países de nuestra región latinoamericana y vemos como un gran porcentaje necesita mejorar en lo que es el marco, digamos, regulatorio y en las leyes. Entonces, por otro lado, vemos que para el caso de las entidades financieras, que son quienes manejan las cuentas bancarias, pues tenemos una gran cantidad que está en su lugar a nivel de lo que es las regulaciones y todo lo que es el marco, digamos, de regulación de cada una de las jurisdicciones. Y asimismo, en esta gráfica siguiente podemos entonces ver ya no solamente a nivel de la regulación y de todo el marco legal, sino también la efectividad de esos evaluaciones del beneficiario final. Entonces, igualmente, es algo similar a la gráfica anterior. Vemos que para el caso de las entidades legales, que lo llamamos entidades legales a los clientes o a las compañías del sector no financiero, pues tienen una mayor oportunidad de mejora. Allí vemos que parcialmente conforme está el 48%, hay una parte no conforme y gran parte de conforme en gran medida, pero vemos que aquí se necesita conforme completamente, solo tenemos el 7,4%. Sin embargo, para el caso del sector bancario, donde más ha estado regulado esto desde hace muchos años, vemos que 55,6% está conforme y si sumamos el conforme en gran medida, pues tenemos un gran porcentaje allí. Así que vemos que el esfuerzo mayormente hay que hacerlo, la oportunidad de mejora hay que hacerlo hacia el sector no financiero. Otro elemento, pues, la complejidad de las estructuras jurídicas que mencionábamos anteriormente. Esa complejidad de las estructuras jurídicas, hemos visto casos cuando analizamos los clientes y aquí por lo menos estamos mostrando un caso de una persona que es un dueño de dos compañías. Entonces se encuentra en dos países diferentes y están utilizando, o sea, esta persona y estas compañías están utilizando la ventaja de tener mejores tasas en algunos de los países. En este caso es un caso del sector bancario que ilustra, digamos, la posible situación de la complejidad de esas estructuras, por qué se crean estructuras complejas. Muchas veces simplemente no es para lavar dinero, pero sí es para evadir, hacer evasión fiscal. Entonces, el entender para nosotros, como parte, digamos, de lo que es el programa de cumplimiento, pues tenemos que entender por qué se dan estas estructuras, por qué esta complejidad, ¿no? Entonces allí en este caso vemos que hay un país que le da un porcentaje más bajo y en el otro país es más alto, entonces una de las localidades de este cliente
está pidiendo un préstamo en el país donde es más bajo y esa compañía le presta a la otra compañía, que al final todos tienen el mismo dueño, le presta el dinero a una tasa, también sigue siendo, digamos, con una ventaja en un monto, ¿no? Entonces, al final esto se hizo con el propósito de reducir la tasa de interés que estaba ocurriendo en una de las jurisdicciones donde está el cliente, donde está la compañía. Así que esta es como vemos que hay complejidad y como esto hay varios casos que son bastante complejos y que cuando entendemos la razón generalmente es por razones de ya sea buscar alguna eficiencia, puede ser fiscal, pero también puede ser el objetivo de lavar dinero. Así que tenemos que identificar cuáles son esas estructuras complejas, entenderlos, entender por qué y así entonces poder nosotros decidir bajo nuestro lineamientos, políticas, si continuamos con una relación con estos clientes o no. Elementos claves para la gestión de riesgos. Aquí ahí vemos que hay una cantidad de elementos que conforman el programa de cumplimiento y para el sector no financiero, puede ser que algunos de ellos sea complejo llegar a tener todos estos elementos, pero sí es importante que por lo menos se identifiquen. Se identifiquen que se tiene que tener un proceso, digamos, de gobierno corporativo en el cual se establezcan, como decíamos anteriormente, esas políticas, esos procedimientos, que se haga una evaluación de riesgos de la compañía para ver su exposición, su riesgo inherente, ver cuáles son las políticas que existen, cuáles las capacitaciones requeridas y, digamos, uno de los esfuerzos que nosotros sugerimos es que involucrar en estas capacitaciones no solamente el área de cumplimiento, sino involucrar a las áreas comerciales, que son los que directamente tienen relación con los clientes, a las áreas de auditoría interna que también revisan los controles para ver si estos controles están funcionando, y también a las áreas de control interno, que son quienes establecen ese seguimiento de esos controles o establecen en algunos casos también controles en conjunto con cada una de las líneas de la organización. Entonces, y también a la junta directiva, porque la junta directiva debe estar al tanto de todas las regulaciones que existen en cuanto al entorno, al tema de prevención de blanqueo de capitales, a los riesgos que van surgiendo, como mencionaba Manuel anteriormente, hay riesgos emergentes en todo esto. Y la alta gerencia debe conocer cuáles son todos estos riesgos para poder entonces lograr tomar decisiones, evaluar cómo está la compañía. Así que sí es muy importante ese establecimiento de capacitaciones y formación cuando hablamos del empleado es en todos los niveles de la compañía. Ya hablamos de diligencia, monitoreo transaccional, identificar si estamos en una compañía que vende autos, pues tenemos que ver monitorear aquellos casos que nos llamen la atención de personas que están comprando en dinero en efectivo o personas que están comprando un volumen de carros sin un propósito. Así que esto, digamos, y así como el caso de vehículos, también tenemos en cada uno de los tipos de negocio. Para los profesionales también, contadores, pues que tienen una labor importante en todo esto, pues hacer toda la debida diligencia, hacer el monitoreo, pedir registros contables, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, del beneficiario final para conocer su transacción, porque al final están representando, el contador, el abogado, está representando a una compañía, a un beneficiario final que es digamos, quien tiene el riesgo. Sin embargo, el que está haciendo toda la gestión es este abogado o este contador y es requerido entonces tomar todas las previsiones en cuanto a lo que es el monitoreo transaccional para identificar posibles situaciones inusuales. Tenemos también, bueno, conocer la lista de sanciones, todos los informes que sean de mantenimiento de registro y todo lo que es el marco que vamos a estar hablando también. Creo que de aquí me gustaría resaltar el tema de las fuentes de datos internas y externas, porque todo lo que es la gestión de cumplimiento, al final el éxito o facilidad, mejor dicho, de poder ejecutar buenos controles está muy relacionado a contar con información veraz, confiable. Entonces, sí es importante que el conocimiento del equipo de cumplimiento
el conocimiento de sistemas, sí debe conocer algunos aspectos mínimos y también en temas de riesgos que pueda pasar en los sistemas para evaluar también qué dentro de su programa, qué realizar para poder validar esa calidad de la información. Tanto, y aquí hablamos tanto de la información de los clientes, de las cuentas, de las transacciones, entonces sí es muy importante tener toda esta información y que se cuente, digamos, con los controles para que sea información de calidad. Ok, entonces, ¿cómo abordamos estos elementos, verdad? Este riesgo que ya estamos mencionando, que hay una cantidad de elementos. Aquí les quisimos destacar tenemos aquí estos 4, 7, 9 aspectos y empezamos allí por gobierno corporativo. Les mencionaba anteriormente que es clave los valores de la organización, por lo cual establecer lo que son las reglas claras, cuáles son los objetivos de la organización, saber cuál es el apetito de riesgo de la organización y que ese equipo de gobierno corporativo, esa alta gerencia, esté involucrada en decisiones de poder vincular o no vincular a los clientes, ¿no? Entonces, el gobierno corporativo lo ponemos como la base porque es fundamental su participación dentro de toda esta gestión. Las políticas, principios, estructuras, contar con procesos definidos, contar con políticas claras, que las conozca toda la organización, también es un elemento relevante dentro de todo lo que es la gestión de cumplimiento, el establecer los controles necesarios dentro de todo lo que es nuestros procesos. Si estamos, digamos, somos los representantes de una compañía y estamos haciendo la gestión inmobiliaria, pues dentro de esa gestión inmobiliaria hay ciertos procesos que se tienen que realizar en todo lo que ya hemos visto anteriormente, de diligencia, monitoreo transaccional, y se deben establecer entonces en cada punto controles que puedan entonces permitirnos de una manera preventiva o detectiva poder entonces responder a esos riesgos que tenemos inmersos. En cuanto a la evaluación de riesgo, les comentaba, pues es clave tener una matriz, digamos, de riesgos operativos, entendiendo cuáles son esos riesgos que están expuestos, ese riesgo inherente de mis tipos de clientes. Puede ser que mis clientes, la mayor parte, estén ubicados en una zona geográfica en la cual tenga cierto nivel de riesgo, ya sea por paraíso fiscal, ya sea porque tenga relaciones con otros países que pueden estar expuestos también por el terrorismo. Entonces, tenemos que entender el riesgo inherente de nuestro producto, de nuestros clientes y de esas zonas geográficas en las cuales está operando los clientes a los que estamos atendiendo. Entonces, eso es un primer elemento, incluir dentro de esta matriz de riesgo no solamente temas relacionados con incumplimientos regulatorios, sino también con la respuesta a algunos de los riesgos que puede ser que haya pérdida para la compañía. O sea, hay sanciones, definitivamente hay un riesgo de sanciones, pero también hay un riesgo de no identificar algunas cosas que nos puedan traer consigo el perder dinero. Ahí también, digamos, algunas políticas de decomiso que se tienen que establecer tanto a nivel de país como también establecer dentro de las organizaciones, pues ciertos elementos del congelamiento preventivo de bienes en el caso que por lo menos se identifiquen. Así que ahí el no tener la información disponible es otro riesgo que también debemos de considerar dentro de esta evaluación de riesgos, el conocer por lo menos todas las variables que debemos de medir a nivel, como decíamos, de clientes, geografías, productos y canales, y poder entonces establecer cuáles son los valores, los pesos. Puede ser que no hay una matriz de riesgos única que podamos utilizar. Ah, bueno, tengo esta matriz y voy a copiarla para otra organización. No, eso es... O sea, si lo hacemos de esa manera, posiblemente vamos a trabajar el doble cuando hacemos la gestión del programa de cumplimiento o simplemente no vamos a identificar realmente los riesgos. Entonces, para eso se necesita analizar cada uno de estos componentes, cada uno de los factores que componen a estos elementos y poder entonces analizar el caso de la compañía, de los clientes de la compañía, de ustedes. Entonces, sí es importante el establecer estas variables, pero adecuadas a la organización. Otro elemento, por supuesto, monitoreo transaccional. Aquí tenemos, digamos, todo lo que es conocer cuál es el perfil del cliente,
conocer cuáles son los, digamos, aquellos, qué es lo inusual realmente, o sea, ¿por qué lo defino inusual? O sea, ¿a qué defino inusual? ¿Por qué? Y dónde es que se están dando esas transacciones? Así que eso es algo que también tenemos que entender, analizar, para poder entonces desestimar o calibrar en mi identificación. Y que está relacionado también con el siguiente punto que tiene que ver con las alertas, ¿verdad? Capacitar, creo que es un punto que hemos estado mencionando, capacitar al personal clave. Clave son muchas de las líneas son varias de las líneas de la organización y en estamos justamente en este caso compartiendo este conocimiento porque sabemos que la capacitación, digamos, es algo clave. Hay mucho material también que ustedes pueden tomar de la OCDE, de Gafi, de estándares que hay, digamos, internacionales y que pueden ser compartidos, estar alineados a lo que son las regulaciones de cada uno de sus países, y que también cada uno de los empleados que están involucrados o de los trabajadores que están involucrados en toda esta gestión, que estén capacitados, que las conozcan esas regulaciones si hay cambios. Por ejemplo, el tema de evasión fiscal que mencionamos anteriormente, algunas de las jurisdicciones tienen sanciones para esto y aunque no son tantas digamos, los registros de operaciones sospechosas que se han hecho a nivel de toda esta región, de toda nuestra región de Latinoamérica, pero sí han habido, se han incrementado esos ROS que les llamamos, u operaciones sospechosas por temas de evasión fiscal. Entonces, allí, por supuesto, cada uno de los países tendrá sus establecimientos de qué pasa después con eso, si hay una sanción penal o si hay una sanción simplemente administrativa. Así que, por nuestra parte, es por lo menos tener claro cuáles son esas responsabilidades que tenemos por cada una de las líneas, establecer esas herramientas y sistemas también que nos apoyan, que es clave para poder entonces hacer procesos más eficientes, y que podamos tener entonces información veraz, que esté apoyando a todo lo que es la gestión de cumplimiento. Entonces, aquí tenemos, estos son algunos de los elementos. Y aquí tenemos algunas buenas prácticas para evaluar la información financiera. Aquí le doy la palabra a Manuel. Sí, claro, Susana, gracias. Sí, yo creo que como buenas prácticas, como lo haces llamar, la realidad es que cada vez más el área de cumplimiento, vamos a llamarla así, debe tener conocer cada vez más los elementos de los estados financieros. Antes, quizás dentro de una estructura financiera, siempre son las personas análisis de crédito, pero cuando nos enfrentamos a una no financiera, y tenemos esta persona que va a ver el tema del área de cumplimiento y comienza a obtener información para conocer a ese cliente, para poder tener la debida diligencia, uno de los elementos son o los estados financieros, los registros contables, los flujos de efectivo, las mismas declaraciones de renta son algunos elementos que reciben que reciben para poder justificar sus actividades de ese cliente. Pero la pregunta es, ¿qué estamos viendo ahí? ¿Viene auditado o no viene auditado? ¿Se presentó o no se presentó? Le pongo un check de que sí lo vi. Eso sería el objetivo de esto y la realidad es que no es el objetivo solamente es que si tengo o no lo tengo. Aquí la idea debe ser mucho más allá. Entender esos estados financieros, agarrar y empezar a ver a qué se dedica la empresa, veamos el volumen de venta, veamos ese flujo de efectivo que quizás puede tener un estado financiero, el flujo de efectivo, cómo se comporta el movimiento efectivo con las cuentas que me están manejando o el volumen de dinero que me está comprando o alguna actividad que tengo algún tipo de relación. Uno tiene que tener esa relación y eso obviamente nos obliga a conocer un poco más la industria donde se maneja este tipo de clientes. Los registros contables, ahora los abogados, los agentes residentes están obligados a hacer algún tipo de actividades para manejar los registros contables. Por lo menos en muchos de nuestros países, en Panamá, ustedes saben que tenemos un tema de que hay muchas entidades que son offshore, que operan en el extranjero y el agente residente lo único que hacía era, yo nada más tengo que darle la licencia o ser el agente para poder que tenga la entidad y yo de ahí no lo volvía a ver más, porque ese cliente estaba quizás en Suiza. Pero ahora le toca ver dónde están los registros contables, cuáles son las actividades, para qué usa la sociedad. Entonces, cada vez vemos mayor exigencia a que debemos entender financieramente el negocio.
Y yo puedo ser quizás un abogado, puedo ser una persona que quizás mis conocimientos financieros no sean suficientes, pero hay que evolucionar y esto nos está llevando a que tenemos que capacitar, como tú bien dices, Susana, pero es entender todos estos elementos, porque aquí hemos hablado de cuatro grandes conceptos que de repente se recibe la información, pero hay que poder interpretarla. Y la buena práctica es seguir entendiendo esto para poder amarrarlo con las actividades que hace la empresa para poder nosotros mitigar el riesgo. Así que algunos elementos que estamos usando para poder justificar el tema del negocio de las empresas. Gracias, Manuel. Y como vemos, el conocimiento pues es parte fundamental en todos estos temas. No es que la primera línea tiene que ser un experto contador, ni tiene que ser un experto abogado, pero sí por lo menos conocer o sea, identificar esta información financiera, como mencionaba Manuel. Y aquí vemos entonces funciones y responsabilidades. Hasta una de las inquietudes que tienen las organizaciones es hasta dónde llega la función de cumplimiento, o sea, hasta dónde llega la función de cumplimiento y hasta dónde son las responsabilidades, incluso hasta a nivel, digamos, de país. Dentro, lo que nosotros, digamos, en nuestro ámbito, pues le queremos compartir es esas funciones y responsabilidades dentro de la organización y aquí manteniendo nuestro modelo de las tres líneas, les mencionábamos el tener una estructura organizativa, el identificar las capacidades que tiene mi equipo que está haciendo esa gestión de cumplimiento. Si tengo la capacidad instalada desde el punto de vista de recursos humanos en cuanto a atender todo lo que es la gestión. Algunas organizaciones tercerizan esta función dentro del sector no financiero, pero es cuestión de evaluar, digamos, qué es lo que más conviene para la organización, ¿no? Dependiendo del volumen, dependiendo, digamos, de la respuesta que quieran dar inmediata a este riesgo o atender esta situación, ¿no? Y de la madurez que pueda tener todo lo que es la gestión de cumplimiento dentro de la organización. Así que es importante establecer cuáles son los objetivos claves dentro de todo lo que es la función de cumplimiento, saber cuáles son los límites de responsabilidades que tenemos, ¿no? Hasta dónde tenemos que llegar en cuanto a lo que es la evaluación, por ejemplo, del riesgo de evasión fiscal, hasta dónde tengo que llegar en cuanto a lo que es levantar una alerta, o sea, hasta dónde tengo que llegar a identificar una alerta y a reportarla. O sea, estamos, digamos, dentro de un entorno que está compuesto por muchos actores. Aquí tenemos a ministerios públicos, aquí tenemos digamos, a reguladores, tenemos una cantidad de actores, pero nosotros tenemos un rol dentro de las organizaciones que es, digamos, entender hasta dónde tenemos que llegar y lo que tenemos que hacer es poder identificar esos beneficiarios finales, hacer la gestión de la debida diligencia, monitorear, identificar y reportar. Y monitorear continuamente todas esas operaciones. Eso podríamos decir que de manera general, eso es lo que debería ser nuestra responsabilidad. Sin embargo, eso conlleva a muchos elementos, por ejemplo, contar con el apoyo del área de tecnología, porque el área de tecnología va a ser quien implemente los sistemas, implemente base de datos y que dé la disponibilidad de información. Así que esa área de tecnología también son parte de estas responsabilidades. Las áreas de la primera línea, por supuesto, que son quienes realizan cada una de las funciones y que le da entrada a un nuevo cliente. Es importante el cumplimiento ético, reforzar todo lo que son los valores éticos en esta primera línea, en todas las líneas realmente, en toda la organización, y hacer mucho énfasis en esta primera línea que al final son los que, como les decimos, son los que tienen la relación con el cliente. Y lamentablemente a veces por lograr una venta, pues se realizan procedimientos que no son los correctos. Entonces, y que podrían incluso llegar hasta un tema ético, ¿no? Un incumplimiento ético. Entonces, sí es importante reforzar estos elementos, crear elementos de sanciones dentro de las organizaciones en el caso de estos incumplimientos. Roles de la segunda línea, por supuesto, proveer, digamos, lo que es la experiencia en todos los temas de riesgo, en los temas de cumplimiento. Ustedes que seguro tienen un poco más de conocimiento que esa primera línea, pues compartir esa información, nuevas regulaciones que puedan haber, compartirlas, sensibilizar los temas de control interno también en la organización, porque
A veces hacer un procedimiento, llenar una planilla o llenar una información es simplemente para alguien algo como que una tarea más que tengo que hacer, pero sensibilizar lo que pasa si no se hace es un rol importante en esta segunda línea y por supuesto comunicar posibles deficiencias que puedan identificar dentro de lo que es la función de cumplimiento, dentro de lo que es la gestión, que ustedes si ven que hay algo que no está correcto, pues ustedes entonces lo puedan elevar. Tenemos también la función de auditoría interna, pues una línea muy importante para estar monitoreando, digamos, la efectividad de todo este plan, de todo este programa de cumplimiento. Y por último tenemos lo que es los proveedores, digamos, de evaluación externa, que también cumplen un papel muy importante, pues nosotros como evaluadores tenemos una responsabilidad de poder acompañar a nuestros clientes a identificar oportunidades de mejora en el control interno. O sea, no es solamente sacar hallazgos, es poder decir qué puedes hacer en tu ámbito, o sea, qué puedes hacer en tu negocio, porque cada una, digamos, pueden haber limitaciones en costos, pero siempre hay algo que se puede hacer a nivel de control interno. Entonces, eso es parte, digamos, de esa función de los proveedores de aseguramiento. Aspectos claves dentro del programa de cumplimiento, lo primero que tenemos que ver es por qué hacemos las cosas. Cuando vamos a explicarle a todas estas líneas que mencionamos anteriormente, decirle por qué están haciendo las cosas, o sea, cuál es la razón que hay detrás de llenar una planilla, tener la información completa, por qué la hago, cómo la debes hacer. Cómo la debes hacer, debes de tener lineamientos claros y también tener, digamos, estos valores éticos también dentro de la organización, porque se tiene que hacer de una manera transparente, de una manera correcta. Entonces, el cómo se debe hacer y el dónde se debe hacer, digamos, como les decíamos, están en las tres líneas y también con una responsabilidad de los terceros, de esta cuarta línea que la llamamos, de las terceras partes, como es reguladores, como es evaluadores, como es todas esas otras eh, áreas responsables también dentro de todo lo que es la estructura de cumplimiento en cada jurisdicción. Entonces, tenemos elementos, digamos, claros de cómo hacerlo, atributos que también debemos de considerar porque no podemos perder de vista que estamos en un en un ámbito de generar rentabilidad, de tener nuestros negocios que sean prósperos. Así que hay que alinear esta función de cumplimiento con lo que es la estrategia, alinear esos procesos de cumplimiento con el objetivo que tiene la organización, alinearlos con los valores también, con las leyes y las regulaciones, ¿no? Entonces, pensando en los clientes, porque no podemos estar decirle al cliente, no, me tienes que dar estas 1000 requisitos y si no, no tengo ninguna relación contigo. Entonces hay que ver mecanismos que le faciliten al cliente si son 20 requisitos que son claves, que son los más relevantes y dependiendo del nivel de riesgo, porque no puede, dependiendo de la jurisdicción, quizás en cada uno de los países, puede haber alguna facilidad de que si es un cliente de riesgo bajo, entonces vamos a estar haciendo menos esfuerzo quizás y pidiendo menos requisitos, ¿verdad? Entonces, esto siempre tenemos que pensar en los clientes, pensar en que la tecnología y los datos pues, nos van a ayudar a hacer toda nuestra gestión, en establecer muy bien las responsabilidades de los usuarios, porque tenemos que tener una visión también de usuario. Cuando hablamos de usuario, hablamos de cada ejecutor del control, de cada actor dentro de esta gestión de cumplimiento. Entonces, tenemos que elevarles a ellos, destacar la importancia igualmente de valores éticos para poder hacer las cosas bien y también ajustar estos programas de cumplimiento, esta gestión de cumplimiento completa a estos usuarios para que sea algo práctico. Y por supuesto que también la proactividad, la innovación para poder entonces buscar mecanismos que nos puedan ser sencillos y prácticos. Medidas de áreas de cumplimiento, creo que ya hemos hablado la gestión de nuevos riesgos, esos riesgos emergentes que mencionábamos al inicio, la reducción de la capacidad operativa, que al final aquí el uso de tecnología es lo que es el camino que podemos estar utilizando o que nos podemos estar yendo para poder entonces reducir esa carga operativa que a veces tenemos y por supuesto estar continuamente revisando cuáles son esos controles que tenemos y ir revisando y monitoreando. Y para finalizar, pues le queremos compartir también pues, algunas de las ideas y algunas de los temas que hemos visto automatizados, automatizaciones
con distintas herramientas, ya sea un RPA, un Machine Learning o diferentes tecnologías en las cuales uno de ellos ha sido en la automatización del KYC, de todo lo que es el conocimiento, el conocer a su cliente, el captar esa información de una manera, ya sea que sea por una planilla, un formulario, pero que por medio de herramientas tecnológicas te permitan leer toda esa información y unificar y consolidar la información de las distintas fuentes de información donde se registra esa parte de conocer al cliente. En recopilación de datos automatizados, porque te permite buscar cierta integridad y esto tenemos, digamos, unas láminas solamente que estamos aquí contra el tiempo, ya son las 9:30, 10:30 aquí en Panamá. Análisis de calidad de los datos, también se pueden hacer rutinas automatizadas que permitan comparar la integridad de la información y la investigación también de alertas. Esto también se han implementado algunos robots para poder entonces identificar esas alertas y desestimar incluso, porque estos robots lo que hacen es que identifican, comparan incluso con ya sean búsquedas de noticias para confirmar o también si tienen en cada uno de las jurisdicciones, en cada uno de los países, si tienen fuentes donde puedan también estar verificando información, por ejemplo, de adquisición de bienes, de propiedades. Hay lugares donde podemos identificar, por ejemplo, Susana Pino, cuántas propiedades tiene y esas son, digamos, fuentes de información que podrían estarse automatizando, haciendo las búsquedas. Y por último, pues la sincronización el ajuste automatizado de los modelos y escenarios que también podemos estar entonces haciendo por medio de Machine Learning esas búsquedas, digamos, más rápidas y esos ajustes más precisos. Entonces, creo que hasta aquí teníamos, digamos, un detalle de cada uno de estos elementos que le hemos compartido. En cuanto a los KYC, pues cuáles serían todos esos elementos, tanto desde entrada de la información, el RPA identifica toda esta información y verifica y le permite actualizar los sistemas de back office y por supuesto entonces ya tenemos, digamos, un KYC íntegro con los campos necesarios requeridos para nuestra gestión de vinculación de clientes. En análisis de la calidad de los datos, pues aquí tenemos igualmente un RPA que recoge toda la información, todos los insumos de la data fuente, los compara con digamos, elementos de datos claves que tienen que siempre estar dentro de el esquema. Por ejemplo, hay un dato clave que va a ser geografía. Entonces, ese dato clave lo voy a estar buscando y comparando para verificar si está igual en todas las fuentes de información. Entonces, eso me permite asegurarme que tiene la fuente de información correcta. Tenemos también investigaciones de alertas automatizadas y esto, digamos, el propósito de estas investigaciones de alertas automatizadas es poder identificar finalmente si realmente se trata de un falso positivo y poder entonces, como otro proceso, poder calibrar ese resultado y poder entonces puntuar a esos riesgos de nuestros clientes de una manera precisa. Así que, bueno, hasta aquí le doy la palabra aquí a Manuel para que hagamos nuestro cierre. Hola, sí, disculpa, Susana. Bueno, ya creo que de manera para concluir la sesión, yo creo que de manera general con todo lo que hemos estado conversando el día de hoy, yo creo que al final las conclusiones son que tenemos grandes retos. Tenemos que prepararnos, tenemos que tomar muchos elementos a consideración. Yo creo que los temas de regulaciones, hay un costo importante en todos los temas que no ha generado los cumplimientos de regulaciones, la estructura de cumplimiento cada vez se vuelve un poco más costoso para la administración y eso va a ser siempre una presión para poder cumplir con todas las actividades. Cada vez tener más información de nuestros clientes, obtener la información, tener personas debidamente capacitadas para poder lograr esto. Sabemos que va a ser todo un reto, pero a la vez hay muchas oportunidades, unas oportunidades como país, como entidad, de cumplir con buenas prácticas, de disponer de toda la información para poder también cuidar a nuestras empresas,
cuidarnos nosotros mismos como profesionales en cumplir las diferentes actividades. Yo creo que hay que aprovechar este proceso, vivir de una buena manera todo este proceso de cambios que se ha dado en nuestras regulaciones de una manera muy positiva y compartir los retos, compartir experiencias que nos ayuda a hacer mejores actividades dentro del proceso de cumplimiento. Es un área con muchos retos, con muchas actividades por hacer. La área digital también nos está dando, como bien decía Susana, todos los cambios de manera automatizada para hacer el proceso más fácil y más sencillo. Hay que apoyarnos con la tecnología. Estamos ayudando mucho a los clientes en ese proceso de cambio. Pero bueno, creo que es un gran reto, Susana, que tenemos adelante con todo este proceso de AML y lavado de dinero para nuestros países. Así que de verdad que agradecidos a todos por la participación y esperamos, no sé si tenemos alguna pregunta, Susana, y si no, entonces Sí, te debo la sí, palabra para que Manuel, podamos cerrar. tenemos varias, pero vamos a atender al menos un par. Aquí nos dicen en Panamá se está armando o se tiene una base de datos de beneficiario final, lo cual está por ley. ¿Cómo esto podría ayudar a las entidades financieras y no financieras a realizar una debida diligencia completa y segura? ¿O es o es solo de uso de las autoridades judiciales? Aquí, bueno, podemos compartir que esta base de datos, digamos, beneficiarios finales, nos ayuda a todos porque al final allí se está registrando toda la información para aquellos abogados que están trabajando con agentes residentes, por ejemplo, y tienen que declarar a todos esos beneficiarios finales y llegar hasta lo último. Así que si ese agente residente tiene una cuenta bancaria, por supuesto que va a ser mucho más transparente también para la entidad financiera el contar con esa información. Además, que la ley también, por lo menos aquí en Panamá, también te pide que debas de estar suministrando a este nivel de los agentes residentes, suministrando o requiriendo lo que son los registros contables de estos beneficiarios finales, lo cual también es una vista de qué es lo que qué es lo que está pasando en esas organizaciones, por lo cual también para las entidades que al final financieras que manejan la información, pues lo van a tener entonces, digamos, disponible, ya sea por medio, algo no disponible la información por un tema de confidencialidad, pero sí certificaciones que se le puedan pedir a estos agentes residentes de esta información. Otra pregunta que nos hacen aquí para atender, dice, buenos días, la ley de El Salvador visualiza más literalmente con los clientes, sin embargo, entendería que eso también se aplica a proveedores. Sí, la respuesta es sí, dependiendo del negocio, el sector de negocio tiende a tener más relevancia el tema de los proveedores. Por ejemplo, para el caso de compra y venta de autos, quiénes son los proveedores es relevante y se tiene que hacer todo lo que es la debida diligencia, hacer las búsquedas en las listas de sanciones, se tiene que hacer todo lo que es la gestión también de ubicar geográficamente, o sea, todo lo que es la gestión de proveedores y de empleados también, porque es parte, digamos, de los buenos marcos de cumplimiento. Tenemos varias, las vamos a tomar y vamos a pasarle por correo respuestas a sus preguntas. De verdad que gracias por sus preguntas, por su atención y esperamos, digamos, poder tener en una próxima sesión también, compartirles un poco más de información, que siempre hay algo que decir con los temas de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Siempre hay algo que compartirles a ustedes y que le esperamos que esto les sirva siempre, por supuesto, para mejorar todo lo que es conocimiento y también que sea un aporte en el fortalecimiento del control interno dentro de sus organizaciones. Muchas gracias.